abrir la Biblia en el Salmo And if you can open your Bible in Psalms 119, 119, versículo 105. verse 105. Hoy estaremos hablando sobre la Biblia. Today we will be speaking about the Bible. Estamos enfocados en la familia. We are focused in the family. ¿Cuántos de ustedes tuvieron su estudio bíblico How en many una of you cena con la familia? A ver, Had levante your la mano. dinner and your Bible study with your family. El que no lo hizo, pamba china, hermano. Whomever didn't do it, you're in trouble. Mire, amado, Look, beloved, como padres y madres, as parents, tenemos una responsabilidad. we have a responsibility. Yo lo hice el viernes I did it on Friday a las 10 de la noche, at 10 p.m. porque en la agenda de las gemelas, pues, no se Because- pudo a las 7. In the girls' agenda, we couldn't do it at 7. Tenían algunas cositas que hacer ellas They had a couple things to do, y lo hicimos a las 10. and we did it at 10 p.m. Y a mí me gustaría que viniera Esther y Ruth, vengan, I would like Ruth and Esther to come porque el Espíritu Santo nos visitó. because the Holy Spirit visited us. Y incluso dos de sus amiguitas estuvieron ahí And actually, two of their friends were there, y creo que a ellas también les gustó. and I believe that they liked it as well. So, ¿qué te pareció el discipulado So, what did you think about the discipleship el viernes en casa, mi amor? on Friday at home? I really liked that we got to have our family together to talk about Jesus. Me gustó mucho que pudimos tener nuestra familia juntos para hablar de Jesús. Esther. It was really fun to read the word together. Fue muy divertido leer la palabra juntos. You mentioned something at the end, Y ustedes mencionaron algo al final that it was very intimate, que fue muy íntimo. porque la presencia estuvo ahí. Because the presence of God was there. Primero cenamos First, we had dinner, y después abrimos la guía. and then we opened the guide. Fue una conversación It was a conversation, y hubo preguntas, and there was questions. pero el Espíritu Santo nos ministró a todos, But the Holy Spirit ministered to all of us. porque a Dios le interesa que la familia lo conozca a Él. Because God is interested in your family getting to know Him. Quiero exhortarlo And I want to exhort you que haga tiempo para esto. that you make time for this. Eso puede significar This can mean la diferencia the difference en el futuro de sus hijos in the future of your y en el children futuro de su matrimonio, and in the future of your matrimony, de su familia of your y de family sus generaciones. and your generation. La iglesia equipa, The church equips, pero la familia discipula. but the family disciples. Grábese eso en el corazón, Record that in your heart. porque Dios no va a venir a pedirme cuentas a mí por sus hijos. Because God is not going to come and ask for an account from me about your Va a venir children. a pedirle cuentas a usted. You are going to be the one that's Usted es el asked. responsable. You are the responsible familia. one. The one responsible for your Amén. family. Amen? Bueno, voy a dejar a Ruth y Esther, van a predicar ahora I'll ellas. leave Ruth and Esther. They're going to be preaching today. Thank you, mis amores. Thank you. Salmo Psalms 119, versículo 105. 119, verse 105. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp to guide my feet y lumbrera mi camino. and a light for my path. Otra versión dice, Another version says, tu palabra es una lámpara your word is a lamp que guía mis pies to guide my feet y una luz para mi camino. and a light for my path. La Biblia The Bible debe ser el centro del hogar cristiano. should be the center of the Christian home. La Biblia es el fundamento del discipulado familiar. The Bible is the foundation for the discipleship at home. Yo le decía a mi familia I was telling my family y a las visitas que tuvimos, and the visitors that we had, ¿usted tiene preguntas sobre dinosaurios? do you have questions about dinosaurs? Porque las visitas eran jóvenes. Because they were young. Usted lo puede encontrar en la Biblia. You can find it in the Bible. Usted quiere encontrar el origen de los
aliens, de los UFOs, Do you want to find the origin of the Usted lo aliens of the encuentra en la UFOs? Biblia. You can find it in the Bible. usted quiere descubrir el misterio de la suegra, You want to find the mystery Usted of lo puede the encontrar en la mother-in-law? Biblia. You can find it in the Bible. usted quiere hablar sobre la creación, You want to speak about the creation? usted lo encuentra en la Biblia. You can find it in the Bible. Usted quiere saber por qué usted tiene un problema tras otro problema, You want to know why you have problem after problem? la respuesta está en la Biblia. The response is in the Bible. Usted quiere respuestas para su familia, You want responses for your la family? respuesta está en la Biblia. The response is in the Bible. Así que vamos a crecer en el conocimiento de la So palabra we're going to grow in the knowledge of the word, y la Biblia le hablará directamente a usted y a su and familia. the Bible will speak directly to you and your family. Vivimos en una generación We live in a generation donde las familias reciben miles de mensajes todos los días, where families receive thousands of messages every day. de las redes sociales, Social media, la televisión, television, la escuela schools, y la cultura. and culture Está enseñando constantemente a nuestros hijos are constantly teaching our children qué pensar, what to think, cómo vivir how to live, y qué creer. and what to believe in. Gracias a las redes sociales, Because of social media, la mayoría de la juventud most of the youth admira personas admire people con carros de más de $500,000 en valor, with cars that are more than $500,000 in y la value. mayoría de estos influencers ni siquiera son dueños de esos And carros. most of these influencers don't even own these cars. Los rentan para sus videos. They rent them for their videos. You gotta fake it until you make it, dicen. Tienes que mentir hasta que lo puedas tener. Pero cuando ellos van a la palabra, But when they go to the word, el Señor les abre el entendimiento the Lord opens their y understanding les enseña cómo lidiar con la vida diaria. and teaches them how to live with daily life. Y los prepara And that prepares them cuando algo sucede en el mundo. when something happens in the world. Por ejemplo, los desafortunados terremotos en Venezuela, For example, the earthquakes that they unfortunately had in Venezuela, el tsunami en Japón, the tsunami in Japan, las guerras en Ucrania y en the Irán, wars in Ukraine and Iran, las crisis en el mundo. crises around the world. Cuando las personas sin Cristo When the people without Christ no conocen don't know la palabra, the word, entran en pánico, they go into panic. les viene el miedo. They get afraid. Cuando yo veo todas esas cosas suceder, When I see all those things happening, siento mucha compasión I por have a los lot of seres humanos, compassion for the human beings. pero al final del día, But at the end of the day, un cristiano no debe temerle a la muerte, a Christian should not fear death. porque el cristiano sabe que desde el momento que deja de existir aquí, Because a Christian knows that the moment they stop existing here, empieza la vida eterna. eternal life Se va starts. con el Señor. They go with the Lord. Así que mis amados, So my beloved, si esto sigue sucediendo, se if sigue this aumentando continues como lo dice la happening, palabra, if it continues to add on to it as the word says, Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y eso no es mala noticia para la iglesia. And that is not Eso son bad news buenas for the nuevas church. para la iglesia en That el is nombre de good Jesús. news for the church. La pregunta no es si nuestros hijos serán discipulados. The question is not if our children will be disciples. La pregunta es quién los está discipulando. The question is who is discipling them. Los padres a través de la palabra, Parents through the word, o YouTube, or YouTube, Facebook, Facebook, Instagram Instagram, y otras 10 redes sociales que ni siquiera me sé el nombre. and other 10 social medias that I don't even know their name. Así que Dios nunca diseñó que el mundo fuese el principal maestro de nuestros hijos. So God never intended the world to be the primary teacher of our children. Él entregó esa responsabilidad a los padres He entrusted that responsibility to our parents y les dio una herramienta poderosa, and gave them a powerful tool, su palabra, His word. su palabra. His word. Así que en el nombre de Jesús, So in the name of Jesus, tome la palabra, take the word, aprenda la palabra. learn the word. Punto número 1. Number 1, La Biblia es la autoridad del hogar. the Bible is the authority of the home. La Biblia es la autoridad del hogar. The Bible is the authority of the home. Así que, mis amados hermanos, So my beloved brothers, cuando usted se pregunte, when you ask o yourself, si yo le pregunto a usted or if I ask you como iglesia, as a church, ¿quién es who is la autoridad de esta casa? the authority in this home? No conteste Don't con answer voz alta, in a loud voice. pero si usted dice que el pastor es la autoridad de acá, But if you say it's the pastor, se acaba de equivocar. you just made a mistake. La autoridad aquí es la Biblia. The authority here is the Bible.
Es el Señor y su palabra, It's the Lord and His word, la autoridad absoluta. absolute authority. Usted, si no sabía eso, If you did not know that, no ha leído la palabra de you Dios haven't read the o Bible no la ha entendido. or you haven't understood Por it. eso le conviene conocerla. For that, it's good for you to know it. Segunda de Timoteo, 2 Timothy capítulo 3, 3, versículo del 16 al 17. 16 through 17. Toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is inspired by God y es útil para enseñarnos lo que es verdad and is useful to teach us what is true y para hacernos ver and to make us realize lo que está mal en nuestra vida. what is wrong in our lives. Nos corrige cuando estamos equivocados. It corrects us when we're wrong, Nos enseña a hacer and it teaches us to do lo correcto. what's right. No, pastor, es que yo me equivoco mucho. Pastors, because I make a lot of mistakes. Empieza a corregir sus pasos. Start correcting your steps. La Biblia The Bible y la presencia de Dios, and the presence el of the Lord, Espíritu Santo, the Holy Spirit, lo va a corregir si usted is se going to deja. correct you if you allow it. Versículo 17. 17. Dios la usa para preparar y capacitar God uses it to prepare and equip a su pueblo His people para que haga toda buena obra. to do every good work. Una familia que sigue la palabra permanece firme. A family that follows God's word stands firm. Es como la casa que es construida sobre la roca. It's like that home that is built upon this rock. Hay vientos y There's está wind, estable. it's stable. Hay lluvia y There's está rain, estable. and it's stable. Así que en el So, nombre de Jesús, Estercita, puedes venir. In the name of Jesus, Esther, En can el you nombre come de up? Jesús, In hermano, the name párese of en la Jesus, palabra. Stand in the word. Párese en la palabra. Stand in the word. Una familia que sigue la palabra permanece firme. A family that follows the word stays firm. No hay familias perfectas. There is no perfect families. Pero cuando la palabra está en medio, But when the word is in the middle, cuando el Señor es el corazón, when the Lord is the heart, tiene poder de todo el corazón, it has power from all its heart. nos da sus ojos, It gives us his eyes. nos presta sus oídos. It lets us borrow the ears. Entonces hay gracia, misericordia y Then corrección. there is grace, mercy, and correction. Gracia, misericordia y corrección. Grace, correction. Dios habla por medio de su palabra. God speaks through his word. Pruébelo en la mañana, en la madrugada. Try it in the morning. Ore, abra la palabra. Pray, open the word. Lea un capítulo. Read a chapter. Y Dios le responderá esas preguntas que usted tiene ese And día. God will respond to your questions of that day. La Biblia revela el carácter, The Bible reveals the character, la voluntad his will, y los propósitos de Dios para nuestra vida. and his purposes for our life. La verdad nunca cambia The truth never changes. y la verdad os hará libres. And the truth shall set you free. La cultura cambia constantemente, Culture changes constantly. pero la palabra de Dios permanece para siempre. But God's word remains forever. La Biblia guía nuestras decisiones. The Bible guides our decisions. Una familia sabia preguntaba primero, A wise family asked first, ¿qué dice Dios? what does God say? ¿Qué dice Dios? What does God say? Nosotros como iglesia Us as a church, tenemos una oportunidad we have an opportunity de probablemente adquirir un lugar más grande of probably purchasing a bigger space. para que los dos servicios estemos juntos. So both services we would be united. Pero eso suena lógico, But that sounds logical. pero si Dios dice que no, But if God says no, pues no. well, then it's no. Y una manera de saberlo And a way of knowing es ir a las finanzas. is to go into our ¿Hace finances. sentido que nos muevamos? Does it make sense for us to move? ¿La membresía está siendo fiel con sus diezmos y sus Is ofrendas? the membership being faithful with their tithes and Y offerings? si la respuesta es sí, And if the response is para el yes, tamaño de nuestra iglesia, for the size of our church, podríamos adquirir ese lugar. we could purchase that place. Si la respuesta es no, If the response is pues nos no, quedamos aquí haciendo 1, 2 o 3 servicios. well, we'll stay here making 1, 2, or 3 services. Pero si Dios dice que sí, But if God says yes, se va a hacer. it's going to be done. Pero sería un error But it would be a mistake hacerlo si Dios dice que no. to do it if God says Porque el no. enfoque sería cómo vamos a pagar esa propiedad. Because the focus would be on how are we going to pay that property.
y no cómo vamos a discipular a la familia. and not how are we going to Y no disciple cómo vamos a those llegar a las families. almas a la vida And eterna. not how are we going to ¿Alguien get to puede the decir amén souls to conmigo? eternal life. Can somebody Vamos, say den un amen aplauso with si usted me? lo cree conmigo. Come on, let's give a round of applause if you believe it with me. Así que Jesús vence la tentación. So Jesus defeats the temptation. En Mateo capítulo 4 In Matthew 4, podemos ver we can see que cuando Cristo estuvo en el that desierto when Christ was in the desert, ayunando, fasting, fue tentado por el enemigo. he was tempted by the enemy. Cristo es Dios, Christ is God, pero se vino a ser 100% hombre but he came and became 100% para morir por man nosotros. to die for us. Y dice Mateo 4 versículo In 6, Matthew 4, verse 6, y dijo, and he said, el diablo le dijo a Cristo, the devil told Christ, si eres el Hijo de Dios, if you are the Son of God, tírate, jump off. pues las escrituras dicen, For the scriptures say, Él ordenará a sus ángeles que te he protejan will order his angels to protect you. y te sostendrán con sus manos para que si ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. And they will hold you up in their hands so you won't even hurt your El foot on a diablo stone. vino a tentar a Jesús The devil came to tempt Jesus, no con otra cosa más que con la misma palabra de Dios. not with anything, but with the word of God. El diablo le The dice, devil says, la palabra dice the word says, que Él ordenará a sus ángeles. that he will order que his te protejan. angels to protect you. Y fíjese la respuesta de Jesús. And look at the response from Jesus. Jesús le respondió, Jesus responded, las escrituras también dicen, the scriptures also say, no pondrás a prueba al Señor tu you Dios. must not test your Lord your God. El diablo le quiso manipular a la palabra con la palabra. The devil wanted to manipulate the word with the word. Es como It's like cuando los patos le quieren tirar a las escopetas. when the ducks are shooting at the guns. Y así debe estar usted preparado con la palabra. And that is how you should be ready with the word. Vendrán ofertas que parezcan de Dios, pero son del diablo. There might be offers that seem they're coming from God, but they're from the devil. La palabra de Dios nos prepara para vencer las tentaciones de la vida. The word of God prepares us to overcome life's temptations. Jesús fue tentado como todos nosotros. Jesus was tempted just as we were. Satanás lo atacó Satan tempted him cuando estaba físicamente débil. when he was physically weak En los últimos días del ayuno. in the last days of the fasting. Y eso nos recuerda que la tentación llega a todos. And that reminds us that temptation comes to everyone. Jesús respondió con las escrituras. Jesus answered with the scripture. 3 veces declaró, 3 times it declared, escrito está. it is written. Escrito está. It is written. Uno de los grandes hombres de Dios en los últimos 100 años One of the great men of God in the last 100 years es Juan Wesley. is John Wesley. Juan Wesley es el fundador de la iglesia wesleyana John Wesley is the founder of the Wesleyan Church y de la iglesia metodista con and su the hermano Methodist Carlos Wesley. Church with his brother Carlos. Él se movió a Estados Unidos He moved to the United States cuando ya en Europa habían hecho un gran movimiento. when in Europe they had already done a great movement. Cuenta la historia que Juan Wesley llega a su casa, The story says that he gets home, empieza a tratar de orar, he starts to try to el pray, diablo viene a recordarle todos los pecados de su pasado. and the devil comes and tries to remind him of all his sins from the past. Dios no te ama, God doesn't love you. Dios no te va a recibir, God is not going to receive tú no you. mereces hablar con Dios You don't deserve to speak with God porque tú has hecho esto, because you've done this, tú has hecho lo otro, you've done that, lo otro. and that. Y en ese momento And in that moment, él recordó he remembered. y le dice, mira diablo, And he says, look here, es devil. cierto, It's true. yo hice todo eso, I did all of pero that. se te olvidó que hice esto, But I que you hice forgot lo about otro, que hice lo otro. Pero everything la I've done. sangre de Cristo me ha lavado de todos esos pecados. But the blood of Christ has washed me from all those sins. Cuando venga la tentación, recuerde la sangre de Cristo. When the temptation comes, remember the blood of Christ.
Así que la verdad venció a la mentira. So truth defeated the lie. La obediencia produjo victoria. Obedience brought victory. Nuestros hijos necesitan la misma arma. Our children need the same weapons. Si llenamos sus corazones con la palabra hoy, If we fill their hearts with God's word today, tendrán una guía cuando enfrenten las pruebas mañana. they will have a guide when they face tomorrow's trials. Los padres no siempre podrán acompañar a sus hijos, Parents can't always be with their children, pero la palabra de Dios sí, but God's word can. y la presencia del Espíritu Santo también. And the presence of the Holy Spirit as well. Los padres son los primeros maestros. The parents are the first teachers. Deuteronomio 6, lo vimos la semana pasada. Deuteronomy 6, we saw it last week. Dice que debes comprometerte con todo tu ser It says you must commit with your whole being a cumplir la palabra de Dios, to do the word of God, a repetirlo a tus hijos una y otra vez. to repeat it to your children once No de una again. manera religiosa, Not in a religious way, no solo cuando se equivocan, not only when they make en mistakes, todo momento, hermanos. but in every moment. Y si lo va a hacer cuando se equivoquen, And if you're going to do when they make recuerde, mistakes, remember, la misma gracia que usted quiere de Dios y la misericordia, aplíquesela a sus hijos también. the same grace and ¿Alguien puede mercy decir that amén? you want from God, you must apply to your children as well. Así que el discipulado comienza en casa. So discipleship begins at home. Los hijos aprenden observando. Children learn by watching. Las conversaciones forman la fe. The conversations form faith. La constancia produce fruto. Being constant creates fruit. La Biblia no fue dada para ser leída en la iglesia solamente. The Bible was not given only to be read in church. Fue dada para ser vivida en el hogar. It was given to be lived at home. Nosotros aquí en Estados Unidos Us here in the United States, celebramos el Día de Acción de we Gracias. celebrate Thanksgiving. Amén. Amen? Usted sabe que esa celebración fue entre peregrinos y nativos americanos. You know that celebration was done through natives and pilgrims. Esos peregrinos venían escapando de la iglesia católica de Those Europa, pilgrims were escaping the Catholic Church in Europe porque antes de la reforma because before the Reform, solamente los sacerdotes tenían acceso a la palabra de Dios. only the priests had access to the Word of God. Martín Lutero, un monje católico, Martin Luther, a Catholic monk, empezó a estudiar el libro de Gálatas started studying the book of y Galatians, se dio cuenta que la salvación era por fe y no por obras. and he realized the salvation was by Y faith and not fue a work. la iglesia And he went to church a tratar de reformar la to iglesia, try to reform the church, a tratar de que le diesen la palabra a la iglesia, Try al pueblo, to receive the word for the Se people. rehusaron. They refused, y lo querían matar. and they wanted to kill him. Pero escapó, But he escaped. empezó a traducir la Biblia al alemán He started to translate the Bible Del to alemán al German, inglés, from German to y del English, inglés a otros. and from La, English to others. la Biblia fue el primer libro imprimido en la historia del ser The humano. Bible was the first book to be printed. Se cree que la imprenta fue creada para imprimir la Biblia. It's believed that the printer was made for the Bible. Quiero pedirle al grupo de alabanza que suba, por I favor. want to ask the worship team to come up. El día de hoy voy a ser corto porque quiero darle el I tiempo al said I was obispo going to be Henry short because I want to give the time to Bishop Henry. y voy a continuar este mensaje en el segundo servicio. And I'm going to continue with this message of the second one. La Biblia transforma el corazón. The Bible transforms the heart. En la palabra de Dios, In the Word of God, dice Hebreos 4:12, Hebrews 4:12 says, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. "For the Word of God is alive and powerful. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. It is sharper than the sharpest two-edged sword, Penetra entre el alma y el espíritu, cutting between the soul and the spirit, entre la articulación between the joint y la médula del hueso. and the marrow. Deja al descubierto nuestros pensamientos It exposes our innermost thoughts y deseos más íntimos. and desires." Dios transforma el corazón antes de cambiar la conducta. God changes the heart before he changes behavior. Así que no espere que después de que usted tenga el primer viernes con su discipulado familiar, So don't wait that after you have your first Friday with your family discipleship, el viernes se levante sus hijos pareciéndose al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. that the ¿verdad? next Friday your children will stand up No. and be like Apostle Peter Esto or crea Paul. disciplina, No, this creates discipline, constancia. constancy. Hágalo. Do it. Ya después de la lección 21 semanas,
semanas, after the lesson 21 weeks, pues entonces sí, no hay que esperar fruto. then yes, let's not wait. Let's look for the fruit. Pero Dios transforma el corazón antes que cambiar la But conducta. God transforms the heart before changing the conduct. Trate de cambiar la conducta antes del corazón y tendrá una persona religiosa. If you try changing the conduct before the heart, then you're going to end up with a religious person. La palabra produce arrepentimiento. The word produces repentance. La palabra produce transformación. The word produces transformation. Cierro con esto. I close with this. En el libro de Nehemías capítulo 8 In the book of Nehemiah 8, dice que cuando el pueblo de Dios, después de estar 70 años en Babilonia, after the people of God were in Babylon for 70 years, póngase de pie conmigo, por please favor. stand up with me. Después de estar 70 años en Babilonia, After being in Babylon for 70 years, salieron 3 grupos. 3 groups left. El último grupo fue guiado por Nehemías. The last group was guided by Nehemiah. Nehemías era el copero del rey Nehemiah was God's cup man. y se dio cuenta que los primeros 2 grupos habían tirado la toalla And he realized that the first 2 groups have gave up. y las murallas estaban hechas unas ruinas, And the walls were ruins. y le pidió a Dios que le diera gracia y favor con el rey. And he asked God for grace and favor with the king. El rey lo ve triste, The king sees him sad. le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? And he says, Nehemiah, what's wrong? Él dice: mi pueblo, mi ciudad He says, my people, my está city, hecho ruinas they're in ruins. y tengo tristeza en mi corazón, And I have sadness in my heart porque escrito está, because it has been written. escrito está. It is written. Escrito está. It is written. El rey le da gracia y favor. The king gives him grace and favor. Nehemías termina siendo el gobernador. Nehemiah ends up being the governor. Y uno de los líderes que salieron en los primeros 2 grupos And one of the leaders that left in that first group fue Esdras. was Esdras. Y por primera vez And for the first time, se leyó la palabra de Dios we read the word of God en la región de Israel in the region of Israel después del exilio. after exile. Y la gente fue transformada. And the people were transformed. Nehemías 8:5 Nehemiah 8:5. dice: Esdras estaba de pie en una plataforma It says Esdras was standing in a platform a plena vista de todo el pueblo. in full view of all the people. Y cuando vieron que abría el libro, And when they saw that he opened the book, se pusieron todos de pie. they all rose Así como usted to está their de pie feet, hoy. just as you're standing. Entonces Esdras alabó al Señor, Then Esdras praised the Lord, el gran Dios, the great God, y todo el pueblo, and all the people, con las manos levantadas, with raised hands, exclamó: chanted, Amén, amén. Amen, amen. Luego se inclinaron Then they lifted, y con el rostro a tierra, they bowed down, they bowed down adoraron al Señor. and worshiped the Lord with their faces to the ground. Hubo un antes y un después, There was a before and after porque la palabra volvió a ser el centro del pueblo de Dios. because the word went back to being the center of the people of God. Sin la palabra de Dios, Without the word of God, we're cooked. estamos cocidos. Sin la palabra de Dios vamos a ser engañados. Without the word of God, we're going to be lied to. Cuando la palabra de Dios ocupa el centro, When the word of God takes the center, el pueblo cambia, hermanos. people change. El pueblo tenía hambre de escuchar la palabra, The people long to hear the God's word. no solo conferencias, Not just conferences, no solamente experiencias, not just no experiences, solamente historias, not just stories, no solamente chistes. not just O jokes. sea, yo entiendo que hay lugar para todo, I understand that there's a place for everything, pero la palabra de Dios debe ser el centro de su casa but the word of God should be the center of your home y el centro de usted, que usted es la iglesia. and the center of you because you are the church. Esdras explicó el significado. Esdras explained the meaning. El pueblo respondió con obediencia. The people responded with obedience. La adoración nació de la palabra. Worship started in the word. Esdras hablaba Esdras spoke, y los levitas explicaban al pueblo con lo que no entendían. and the Levites would explain to the Ahí people habla what de they didn't liderazgo. understand. That is about De leadership, las personas responsables. of responsible people. Muchas familias buscan cambiar el comportamiento de sus hijos, Many people seek to change the way their children act. pero
Pero Dios comienza cambiando el corazón. But God starts changing the heart. Yo le dije a mis hijos I told my y a children las 2 visitas, and the 2 visitors, el mensaje principal después de la cruz the principal message after the cross es que Dios las ama is that God loves you y quiere tener una relación personal con ustedes. and wants to have a personal relationship with Ese you. es el mensaje para ustedes el día de hoy también. That is the message for you today. La transformación comienza The transformation starts cuando la palabra entra al corazón. when the word comes into the heart. Que levanta tus manos ahí delante del Señor. So raise your hands there in front of the Lord Dile, Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Señor, aquí estoy. Lord, here I Aquí am. estoy, Padre. Here I am, Father. Dame la convicción. Give me the conviction. Transforma mi corazón Transform my heart para que yo pueda modelarle a mis hijos so I can model to my children que a pesar de mis errores, that even though my mistakes, tú me has transformado. you have transformed Y me. puedo yo liderar con el ejemplo. And I can be a leader with example. Aleluya.